Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you alright? Are you okay? Are you doing fine? I am ready to begin. Well, now talking about the same topic, we are going to do different things. Do you remember when we were talking about the little story about Suyai's story? Well, Suyai's story is about something that she discovered. So we start just getting a lot of information about Suyai. And what we know about Suyai is that she is 8 years old. And the first sentence or sentence for British British English or American English is sentence. The word sentence is British English sentence, and American English is sentence. Sentence. All right. Okay, I think you understood a little bit of what I have just said, and I hope you do, because we are getting our goals. What is our goal? It's for you to get complete English understanding. English understanding. And the things that I say are very easy, and I speak very slow. Things that I should not do, but I do it anyway. And I know that you are ready for that. I know that you understand what I say. Okay, let's go to Spanish now. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Bueno, ustedes saben que siempre comienzo con la presentación, ¿cierto? Y pregunto algunas cosas, en caso de cómo están y qué sé yo, y muchas cosas en inglés que digo que las repito constantemente. Por lo tanto, yo sé que eso les puede servir para ir entendiendo de a poco ya el inglés en general y tener más, en este caso, un listening, ¿no? de inglés auditivo. Ahora, lo que vamos a hacer, ustedes recuerdan la historia pasada de Suyai, que no está completa, continúa por supuesto, y ustedes saben que la historia de Suyai es un lugar favorito donde ella juega y todo el asunto, ¿cierto? Sin embargo, en toda esa historia existen varios detalles informativos, como en el caso de su edad. Entonces la historia comienza con la edad de Suyai. Y sin embargo ahora lo que vamos a hacer es mostrar lo que viene. A través de esta historia, a través de la historia de Suyai, vamos a explicar lo que tenemos aquí escrito. Pero antes, aunque no lo crean, que siempre se me olvida, debo colocar el cronómetro. Y para hacer los 14 minutos, ¿no? Ok, ya, entonces. Primero tenemos, aquí voy a tener que hacer bien largo la idea es que no hay que aparecer en cámara, ¿no? Ok. Present simple dice arriba, a lo mejor no se ve, pero arriba dice present simple. Como todos saben,
el present simple es un tiempo en el cual las cosas se están desarrollando en el momento en que se dicen. Y cosas que son, por ejemplo, cotidianas o rutinarias. Por ejemplo, yo puedo decir, yo corro todas las mañanas a la colina. I run to the hill every day. Eso es un presente simple. Y present simple si ustedes quieren. Y simple present, present simple, presente simple. Lo que no podríamos decir sería simple presente. Eso estaría mal. Ok, entonces vamos a explicar la primera oración que existe en nuestra pequeña historia, que está en presente simple. Comenzamos. Tenemos a Sujai, que está aquí, ¿cierto?, como el sujeto. Subject, ya todos saben qué significa subject. Tendremos nuestro subject. Y luego, seguido de subject, Sujai, es el verb, en este caso, to be. ¿Por qué lo encerré en un círculo? Lo encerré en un círculo porque cuando nosotros estamos escribiendo, estamos trabajando, hablando en inglés y estamos utilizando el verbo irregular to be, que significa ser o estar, debemos siempre continuar con el mismo verbo, sea este en pregunta, en negación o en afirmación. Entonces, eso lo quería dejar claro para que todos tengan claro que el presente simple se va a utilizar tanto con el verbo to be como con el resto de los verbos. Pero, en todo hay un pero, que en el uso del verbo to be va a existir una diferencia con los demás verbos. Y luego la van a descubrir. Yo en este momento voy a trabajar con el verbo to be para que se entienda bien. Es por eso que lo subrayé en ese círculo. Bien, ahora, en este círculo, ¿cierto?, tenemos el verbo to be y acá tenemos la información complementaria, que es lo que me dice el verbo conector, linking verb, que es el verbo to be, conjugado en tercera persona singular, is. Sujai is 8 years old. Entonces, información complementaria de Sujai. Obtenía gracias al verbo conector, gracias al linking verb, de lo que informamos sobre Sujai. ¿Y cuál es la información que damos de Sujai? Es que tiene 8 años de edad. Entonces, la oración en forma gramatical se va a ordenar en lo siguiente. El orden de una oración simple en inglés va a ser sujeto, verbo y complemento. Ahora, ustedes saben que ya explicamos en los vídeos anteriores de que existe diferencia entre las oraciones de sujeto, verbo, complemento y sujeto, verbo y objeto. Ya creo que eso quedó entendido. Por lo tanto, ahora sí podemos con toda confianza explicar el presente simple. Present simple. Muy bien. Cuando la oración está en este orden, subject, verb and complement, es porque es una oración de estilo affirmative. Affirmative sentence. Oración afirmativa. ¿Ya? Y eso nos indica una oración en el presente simple, en la tercera persona singular, es decir, Sujai es si reemplazáramos el sustantivo propio, el nombre, ¿cierto?, por un pronombre sería she. She is 8 years old. Por lo tanto, repetimos, en el presente simple, oración en la tercera persona singular, es decir, she, Sujai, y una oración afirmativa es que se hace, ¿cierto?, este orden gramatical de esta oración simple. Subject, verb y complement. ¿Ya? Más adelante, en
en este orden y en este número de personas, es decir, tercera persona singular, en este caso género femenino, van a ocurrir muchos cambios en el verbo. Pero con el verbo to be no existe ningún cambio más el que estoy explicando aquí. Es decir, este orden. Ahora, podemos decir, Sujay is 8 years old. Pero tenemos la certeza de que realmente Sujay is 8 years old. Entonces ahí viene la pregunta, ¿is Sujay 8 years old? ¿Is Sujay 8 years old? Are you sure? Really? I don't know. Well, wait a minute. Ok, ahí nos viene la duda, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos hacer una diferencia aquí porque no estamos seguros si Sujay realmente tiene 8 años de edad. Por lo tanto, vamos a hacer la pregunta. Y cuando uno hace una pregunta, estamos hablando o diciendo algo donde está incluido el verbo to be, nosotros tenemos que hacer la pregunta con el mismo verbo to be. Fíjense, verb aquí primero, siempre las preguntas se van a hacer con el verbo auxiliar primero. En este caso, ¿cierto? Estamos trabajando con el verbo to be. Por lo tanto, va a comenzar con is. Luego viene el sujeto, ¿cierto? En este caso, un sustantivo propio, un nombre, Sujay, y luego el complemento. Entonces, para formar una oración interrogativa en inglés, vamos a tener primero el verbo, en este caso to be, el sujeto, el nombre propio, ¿cierto? Sujay, y el complemento, la información complementaria de 8 years old, ¿ya? Y esta oración se va a llamar interrogative sentence. Interrogative sentence. Entonces, ahora tenemos el orden de una oración interrogativa en el presente simple. Verb, subject, complement. Creo que hasta ahí vamos bien. Yo creo que sí se debe entender esta manera simple de formar oraciones, en este caso afirmativa. Ahora estamos hablando de la interrogativa. Pero, una vez que uno hace la pregunta, en este caso, ¿is Sujay 8 years old? ¿Tiene Sujay 8 años de edad? A ver, nos quedan solamente dos alternativas. Ya que tenemos la información complementaria 8 years old, nosotros tenemos que hacer solamente dos respuestas. Yes, she is, o no, she isn't, que se transforman en short answers, ya, respuestas cortas, porque ya tenemos la información. ¿Tiene Sujay 8 años de edad? Sí. ¿Tiene Sujay 8 años de edad? No. Entonces, claro, ahí como nos dan la misma pregunta, nos da la información que queremos saber, evidentemente que solo nos queda responder un sí y un no, que en inglés se van a llamar short answers. Yes, yes she is o no she isn't. Ahora, en caso de que quisieran saber, por ejemplo, how old is Sujay? ¿Cuántos años de edad tiene Sujay? Ahí evidentemente que hay que responder con respuesta larga, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, por eso yo le explicaba este tema. Ahora, evidentemente que aquí en una conversación, en este caso, en esta pequeña historia, ¿is Sujay 8 years old? Podría también decir la persona una respuesta concreta, directa, y prácticamente respuesta muy concreta de Sujay is not 8 years old.
O sea, una respuesta negativa, que a lo mejor no tenía esa edad Suyai, a lo mejor tenía más edad, a lo mejor se equivocaron en algún detalle y la vieron más joven, o uno no sabe en realidad la edad exacta ya que no tiene los documentos, etcétera, etcétera. Entonces uno va a responder en forma negativa y esta oración negativa va a tener este orden. Primero, subject, ¿ya? Suyai, nombre propio, sustantivo propio. El verbo, ¿cierto? To be, más el not, ¿ya? Por eso es que aquí está Suyai is not. Ahora, el caso de is not, que está separado, y yo entre paréntesis coloqué isn't en forma contraída, es que cuando uno quiere dar más énfasis a una respuesta, lo separa. ¿Ya? Eso mediante mi experiencia personal, ¿no? Cuando uno vive allá y escucha cómo se habla, las cosas que se dicen, es que cuando uno separa el is con el not, está dando más énfasis a la el imperativo not, ¿ya? No tiene 8 años de edad, como que lo dice. En cambio, cuando uno coloca la negación isn't, es como negativo, sí, no, pero no es tan marcado. Sería, Suyai isn't 8 years old. Suyai no tiene 8 años de edad, una cosa así. Pero si llegan a decir is not, Suyai is not 8 years old. Suyai no tiene 8 años de edad. ¿Se fijan? Es como otra entonación. Y esto se transforma, este orden, porque después viene el complement, ¿cierto? Sujeto, verbo más not y el complement, ¿cierto? Se convierte en el orden de una oración inglesa en negativo. ¿Ya? Entonces, negative sentence. Ahí tenemos las 3 formas de oración básica en inglés. La afirmativa, sujeto, verbo, complemento. La interrogativa, verbo, sujeto y complemento. Y la oración negativa, que es sujeto, verbo más not y complemento. Ojo con esto. Estas oraciones, evidentemente, que el verbo to be es el verbo predominante. Y debido a esto es que las oraciones, todas, tanto afirmativa, interrogativa como negativa, van a tener que utilizar el mismo verbo, o sea, el verbo to be. No va a ser lo mismo cuando no esté involucrado el verbo to be. Ya va a cambiar, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Cualquier otro verbo puede producir otro tipo de cambios, como también ya los verbos auxiliares de modo. Por nombrarles uno, can, ya también va a producir una forma diferente de hacer las oraciones. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora lo importante es que sepan cómo se hace una oración simple en afirmativo, en interrogativo y en negativo. Muy bien, yo creo que estamos en la hora. Gracias por ver los videos, gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que a lo mejor les puede servir. Uno nunca sabe, ¿no? Puede practicar acá. Me gusta mucho hacer este trabajo. Y la idea es que también cumplamos los objetivos, que es aprender y avanzar. Gracias y nos vemos pronto en un próximo video. Thank you very much and bye bye.